Iglesia Misión Evangélica Príncipe de Paz presentan un espacio de enseñanza bíblica. Oramos porque este tiempo sea de edificación para su vida. Muy buenos días, amados hermanos y amigos en esta hora. Privilegio poder saludarlos y una alegría saber que ustedes de mañanita están ya preparados para juntos meditar en la bendita palabra del Señor. Bendecimos su vida como también bendecimos el medio que nos permite llegar hasta la intimidad de sus hogares para llevarles el consejo de la bendita palabra de Dios. Así que en esta mañana, sin más tiempo que perder, vamos a la palabra y hoy quiero invitarlo a que inicie conmigo una serie de enseñanzas que primero Dios lo vamos a llevar a cabo en el transcurso de estas semanas en adelante sobre el Apocalipsis. Y quiero específicamente ir al capítulo número 2. Ahí encontramos la bendita palabra para reflexionar en esta mañana tan hermosa, por lo que le invito en el nombre de Jesús a que abra su Biblia ahí en casita y juntos leamos la palabra. Leo para usted en el nombre de Jesús. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Porque tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Quiero meditar bajo el título Alabanza y reprensión a la iglesia de Éfeso. Nuestro tema de esta mañana nos llevan a reflexionar sobre varios aspectos que tienen que ver con la vida y obra de la iglesia misma. Y es tan interesante cuando vemos lo que el apóstol Juan le escribe por mandato de nuestro Señor Jesucristo. Quiero hacer énfasis momentáneamente sobre el contexto en el que la ciudad de Éfeso se desenvolvía en aquel entonces. Para comenzar, la iglesia en Éfeso fue una de las iglesias fundadas por el apóstol Pablo. Pablo pasó más de 2 años en esa ciudad. También fue la ciudad donde Pablo recibió severa persecución debido a que en esa ciudad los griegos habían levantado un templo famoso y se puede decir que era quizá una de las 7 maravillas del mundo. Este templo era consagrado a la diosa Diana, o sea, Artemisa, la diosa Diana. Y el alboroto que se dio en Éfeso, según el relato de Lucas en Hechos, capítulo 19, podemos ver nosotros
que se dio a causa de la gente que vivía, de las reliquias que hacían o las réplicas del templo de aquel entonces. Eso indica que este templo era tan famoso. Por eso hasta habían artesanos que fabricaban templecillos para que la gente se lo pudiese llevar a su casa. Pero aparte de eso, mi amado hermano, Éfeso era una ciudad potencialmente rica, debido a que estaba en un lugar muy especial. A pesar de que no era la capital, porque Pérgamo era la capital de ese entonces, pero era la ciudad más grande, con un apogeo tremendo. En esta ciudad y en esta iglesia habían estado grandes predicadores, como en el caso de Timoteo, el caso de Priscila, Aquila y Priscila, o también Apolos. Y déjeme decirle, esta iglesia recibe del Señor en primer lugar una alabanza, recibe palabras de elogio. Pero aquí hay algo tan interesante. El Señor se dirige a la iglesia en el capítulo 2 y versículo 2, diciendo: yo conozco tus obras. Ese conozco tus obras, el Espíritu de Dios lo dice a las 7 iglesias de Asia, hacia donde el apóstol Juan tuvo que enviar estas cartas por mandato de nuestro Señor. Ahora bien, podemos ver entonces que Jesús se presenta como el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Él se presenta como el que está para guiar, para dirigir las 7 estrellas, el que anda en medio de los candeleros. Déjeme decirle, cuando Él dice: yo conozco tus obras, se está dando a conocer como el único Dios que todo lo ve, el único Dios quien ante cuyos ojos no se puede ocultar absolutamente nada. Conozco tus obras, y la pregunta que a veces uno se hace: ¿de qué obras está hablando el Señor? El mismo contexto lo dice, está hablando de acciones y actitudes, no de las obras de caridad, no de las obras que el cristiano tiene que hacer como tal. Casi de eso no se está refiriendo, pero sí se está refiriendo de la actitud de la iglesia. Se está refiriendo de lo que la iglesia como tal está llevando a cabo. Y dice: conozco tus obras y tu arduo trabajo. Maravilloso pensar en esto. Probablemente la iglesia de Éfeso era una iglesia que había trabajado incansablemente por amor al Señor. Era una iglesia que en su afán por llevar a cabo la evangelización del mundo de aquel entonces, había trabajado hasta llegar a extenuarse, quizás a estresarse. Pero déjeme decirle, hay algo más que esto, porque luego dice: tu
tu arduo trabajo y tu paciencia, o sea, y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Estos eran características de la iglesia, eran actitudes que había dentro de la iglesia. Una manera de trabajar incansablemente por su Señor. Pero también, aparte de eso, habían tenido paciencia a pesar de la persecución, a pesar de la situación que se vivía en aquel entonces. Su paciencia los mantenía en pie, aún en medio de las situaciones que se estaban dando. Pero hay una característica más que me llama la atención, y es que él dice, y que no puede soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. La iglesia de aquel entonces ya tenía dificultades con los falsos maestros, con los falsos pastores, con los falsos apóstoles, con gente interesada que lo único que busca es su propio bien. Pero esta iglesia tenía la característica de que no era una iglesia tan fácil de recibir cualquier cosa que oyese. Ellos tenían la capacidad, porque habían sido instruidos nada menos que por el apóstol Pablo, quien también nos da la recomendación de escuchar todo, retener lo bueno y desechar lo que no nos conviene. Todo aquello que no viene de la palabra. Ahora bien, no puede soportar a los malos. Aquí podemos ver que la iglesia era una iglesia celosa, en el buen sentido de la palabra. Procuraba desde todo punto de vista mantener firme las enseñanzas de los apóstoles. Eran hombres y mujeres determinados a permanecer en la doctrina de los apóstoles. Eran hombres y mujeres determinados a velar por la pureza de esa doctrina del Santo Evangelio. Estaban determinados a velar porque la santidad de la iglesia permaneciese siempre. Pero a pesar de eso, uno puede ver qué maravilloso. La iglesia no tenía nada que reprocharle. Pero si seguimos leyendo, podemos darnos cuenta que a pesar de todo lo que aquí el Señor les está exaltando y les está alabando, hay algo que les va a decir. Sigue diciendo, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Esas son características importantes, mi amado. Pero aquí viene la pregunta. ¿Por qué si la iglesia había trabajado tanto? ¿Por qué si la iglesia era celosa? ¿Por qué si la iglesia tenía paciencia? Si la iglesia había sufrido, era una iglesia que estaba sufriendo y pasando por momentos difíciles debido a la persecución de aquel entonces, debido al engaño, debido a los judaizantes que trataban de imponer su propio criterio o de imponer ante todo sus herejías. Mi amado, vemos algo que nos conviene analizar. El versículo 4 nos dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor.
Padre bendito. Cuando uno se enfrenta a esta palabra y lo lee con detenimiento, si nos hubiésemos quedado con la parte de las alabanzas, con la parte de los elogios, uno podía decir, tenemos que ser como la iglesia de Éfeso. Y no cabe duda que hay cosas buenas que como iglesia al día de hoy debemos aplicarlo a nuestra vida. En primer lugar, debemos aplicar sobre todo el trabajo en la obra del Señor. Eso debe ser aplicable a nuestra vida. Debemos aplicar la paciencia, resistir lo malo, sufrir por causa de Jesucristo, trabajar arduamente por su amor, pero algo más importante, no desmayar. Eso es importante que cada uno de nosotros lo tome muy en cuenta, mi amado hermano. Es tan interesante que cada uno de nosotros lo aplique a su vida, pero no por hacer todo aquello que la iglesia de Éfeso hacía, vamos a descuidar lo importante, que era su primer amor. Aquí hay algo que a veces nos deja en una laguna. Si habían trabajado arduamente por amor de su nombre, ¿de qué amor está hablando el Señor aquí? Si habían sufrido por amor de nuestro Señor Jesucristo, ¿de qué amor le está reprochando el Señor aquí? Porque después de la alabanza viene el reproche y le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Prácticamente la iglesia se afanaba, y aquí puedo aplicar un poco de mi opinión y decir, a lo mejor la iglesia de tanto trabajo, de tanta lucha y de tanto esforzarse por hacer lo que ellos consideraban correcto hacerlo, habían descuidado algo importante. Y no cabe duda que habían descuidado ese entusiasmo, esa motivación, esa emoción desbordante que los había ministrado cuando entregaron y conocieron la vida de Jesucristo. Porque cuando Cristo nos transmite su vida y nos hace entender la vida que debemos llevar, nuestro corazón se llena de gozo, se llena de alegría. Mi amado hermano, pero con el tiempo, paulatinamente, a veces nos afanamos de algo que nos hace olvidar de lo básico, de lo importante que fue para nosotros el momento en el que le dimos nuestro corazón al Señor. No cabe duda que el Señor les está reprochando eso. Pero hay algo todavía que en el versículo 5 el Señor le dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Esto es lo que a mí me hace pensar la razón por la que Jesús le dice, has perdido tu primer amor. Porque lo invita a arrepentirse, a darse cuenta del lugar que está ocupando como tal. Déjeme decirle, para nuestro tiempo también es esta palabra. Por la sencilla razón de que la iglesia en todo tiempo tiene sus altibajos, tiene sus momentos en el que hay un avivamiento que hace mover a la iglesia, pero también hay momentos en el que
uno como pastor descubre eso, que la iglesia pierde el interés y hacen las cosas como si fueran movidos mecánicamente. Ya no lo hacen por el amor que fluye de su corazón. ¿Cuánta gente ha perdido eso para nuestro tiempo? Como pastor le puedo decir, con lo que nos ha tocado vivir durante estos 2 años y meses que llevamos, como pastor he podido ver cómo este problema que nos vino a envolver a todos y vino a afectarnos a todos, déjeme decirle que para unos realmente fue el acabose de todo. Ya no hay interés por alabar a Dios. Ya no hay interés por buscar de su rostro y humillarse delante del Señor. Mientras que para otros fue la oportunidad para volverse a su Dios y recibir de Él ese consuelo que necesitamos. Mi amado, la iglesia en todo tiempo puede tener este problema del cual nos habla el apóstol Juan a través de la ordenanza de nuestro Señor Jesucristo. Y déjeme decirle, la iglesia puede tener en todo tiempo lo que le estaba pasando a la iglesia de Éfeso. Una iglesia luchadora, una iglesia que había trabajado, una iglesia que se había fajado haciendo la obra misionera. Ahora lo está haciendo ya no con el primer amor, ya no como lo comenzó haciendo. Mi amado, probablemente ellos habían descuidado esa relación con su Creador. Y no hay peor cosa, mi amado hermano, hoy le puedo decir a usted, no hay peor cosa que todo aquel que descuida su vida espiritual, que descuida su comunión con el Padre, que descuida su comunión y esa intimidad con el Espíritu Santo. Déjeme decirle que cada día esta persona se va a sentir vacía, cada día se va a sentir aislada y cada día va a perder el interés por hacer las cosas bien. Pastor, pero si la iglesia de Éfeso estaba haciendo las cosas buenas y estaba haciendo bien todo, sufría, sí. Eso no lo quitamos como mérito. Pero déjeme decirle, lo que aquí nos interesa ver es que muchas veces todo lo que se hace ya no se hace porque nace del corazón hacerlo. Quizás has tenido que llevar tus ofrendas por necesidad. Quizás has tenido que colaborar con la obra misionera como de mala gana. Y recuerda que para poder cumplir con el mandamiento de llevar la palabra, debe nacer primero en tu corazón el deseo de ver a otros igual que tú, gozándose y disfrutando de la gracia y la bendición del Padre. Oiga, mi amado, la exhortación de nuestro Señor a la iglesia es: recuérdate de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿A qué está llamando el Señor? A un verdadero arrepentimiento. Porque la vida cristiana
no es una práctica religiosa meramente. La vida cristiana es una vida práctica. Es una vida que se tiene que vivir diario. No solo de vez en cuando, mi amado hermano. No esperes que el Señor te diga, recuérdate de dónde has caído y arrepiéntete. Es el momento en el que nosotros tenemos que buscar del auxilio de Dios, pero también aprender de su palabra para no cometer los mismos errores que ya se cometieron o que ya cometimos. Mi amado, es tiempo de enderezar nuestro camino. Y aquí hay algo tan importante. Quitaré tu candelero de su lugar. En pocas palabras, se puede perder lo que ya se ha logrado. Se puede perder lo que ya tienes si descuidas tu vida espiritual, mi amado hermano. Es importante que pensemos en eso. Pero luego viene una promesa tan importante a esta iglesia y es lo que a mí me llena de gozo. Dice el Señor, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Concluyo con esto, mi amado hermano. El premio no es para los que retroceden. El premio es para los que vencen, para los vencedores. ¿Quieres recibir una recompensa? Continúa, mi hermano, adelante. Sé un vencedor en todo. No importa que las fuerzas te falten, lo que importa es el propósito en tu corazón de seguir adelante. Vamos adelante, iglesia, sin repetir lo que otros ya hicieron o lo que nosotros mismos ya hicimos también. Que Dios te bendiga, mi amado hermano. Gracias por tu atención y será en otra oportunidad. Amén. Esperamos que este espacio de enseñanza bíblica haya sido de bendición a su crecimiento espiritual. Este programa es una producción de Canal 27. Predicamos la verdad.